yo no puedo callar ante los vacíos que existen en el plan de gobierno de Luisa. Me hubiera encantado la autocrítica y decir, esto lo hicimos mal, esto lo hicimos bien, esto no vamos a volver a cometer este error, vamos a profundizar en esto, no vamos a volver a hacer esto. Eso era lo correcto. Pero no decir, la década ganada la hicimos bien y ahora vamos por la segunda etapa. En la década ganada hicieron cosas que no eran correctas. La proscripción de las cláusulas abusivas de arbitraje me parece correctísimo. Pero señora Luisa González, los contratos firmados con transnacionales en el gobierno de Correa fueron firmados con cláusulas de arbitraje. Entonces pregúnteles a ellos. Entonces diga, no repetir lo que hicimos de someternos al arbitraje. Reformar a profundidad el IES, transparentar los cálculos actuariales. Y eso es lo que no hicieron. Lo que no hicieron en el gobierno fue justamente transparentar los cálculos actuariales, porque se fueron por la más barata, que era incrementar el universo de gente que va a la seguridad social sin hacer cálculos actuariales. Por eso que reventó el seguro y no habían hospitales donde actuar y tuvieron que derivar pacientes a los hospitales y clínicas privadas. Esto que lo voy a decir es grave porque esto ya lo dijo Correa en algún momento. Él dijo que las coimas no perjudican a la contratación porque son parte de lo que la empresa prevé dar. No, pero si no da, eso hay que restarle del monto de la contratación. Y entonces, ¿cómo Luisa González plantea? Promover legislación para regular los lobbies, transparentando su incidencia política. Entonces, regular los lobbies es legalizar el obitaje, y el obitaje es legalizar las coimas. Entonces, ¿qué? No lee ella lo que le mandan a que apruebe. Correa, cuando recibe el proyecto de constitución, dice, la constitución contiene barbaridades. Y esas barbaridades fueron las que aprobaron. Y esa es palabra de Correa, no es palabra mía. Si están troles por ahí hablando, cállense la boca y primero investiguen. Sabemos cómo hacerlo porque ya lo hicimos una vez. Entonces da la impresión que lo que se hizo, lo hicieron bien. Todo es materia de análisis. Y hay cosas que no se hicieron bien. Y hay otras cosas que se hicieron de una manera diferente. Pero sabemos cómo hacerlo. Hay muchas cosas que no aprendieron. Lo primero que tiene que aprender un político es a reconocer sus errores y sus horrores. Y hay cosas que no las hicieron bien. Por ejemplo, los créditos de proveedores. Contratar con un país que nos preste plata, pero que nos imponga una constructora, y que esta constructora, sin pasar el filtro de un concurso, ponga el precio que le dé la gana a un contrato, y que después ese contrato resulte perjudicial para el Estado, en términos de su monto y de su ejecución. Y así hay una cantidad de cosas que habría que corregirlas. Me hubiera encantado ver una propuesta de plan de gobierno diciendo, vamos a corregir esto, porque es obvio, pero ya lo hicimos y lo hicimos muy bien y lo vamos a hacer otra vez. Ojalá no lo hagan igual porque lo van a reventar al país. Economía y deuda pública. Impulsar la transición a una economía postpetrolera. Esto les hemos oído a mucha gente. A este gobierno, al gobierno de Moreno, al gobierno de Correa. ¿Qué es la transición a una economía postpetrolera? O sea, hay que pensarla. Pero no es un tema de soplar y hacer botellas. Porque no es que con el incremento de las manufacturas y de las industrias ya se resuelve este problema. Primero, no hay sociedad en el mundo, escúcheme bien, son más de 200 países en el mundo, que pueda vivir sin energía. ¿Y cuál es la energía prevaleciente en el Ecuador? A nivel de energía primaria, yo estoy hablando con propiedad. El que me quiera discutir tiene que hablar conmigo con propiedad. El 90% es combustibles fósiles en energía primaria. 90%. ¿Cómo van a salir de la economía postpetrolera así chasqueando los dedos? Entonces no entienden, deberían hacerse asesorar por gente que sabe, porque los que tienen al lado se ve que no conocen el tema. Realizar una auditoría integral de la deuda pública prepagada durante la pandemia. No, el Ecuador necesita una auditoría integral de toda la deuda, no solamente de la pandemia, de toda la deuda, para saber en qué se gastó la deuda. Porque uno de los blobs que le hacen creer al Ecuador de que toda la deuda que se contrajo se gastó en carreteras, ahí va a salir la deuda y se va a ver que en carreteras no se gastó ni la décima parte. Impulsar la soberanía alimentaria. Conocerá la señora Luisa González que la Constitución en 3 artículos, artículos 184, 304 y 334,
habla de la obligación de generar soberanía energética. Soberanía energética, eso es autarquía, autosuficiencia. Y no habla una letra sobre esto, una letra. O sea, habla de paja que no tiene nada que ver sobre este tema. Esto me parece que le va a traer problemas. Revisar la política de subsidios con criterio de estrategia y justicia redistributiva. Considerar que la focalización se centrará en sectores como la agricultura y el transporte. La focalización en el transporte. Sabrá la señora Luisa González que del transporte terrestre, el 70% de ese transporte y un poco más es carga pesada y carga liviana. Ella está pensando que todos son autos, buses. Los buses son el 4%. O sea, estará pensando que ahí se va a subsidiar. Y el 70% de la carga, donde cualquier movimiento en el precio impacta en los productos de primera necesidad. ¿Entenderá un balance energético? A mí me agradaría no con Luisa González, sino con quien quiera. Decir, Augusto Tandazo, venga, quiero que me explique el balance energético. Y voy con gráficos, con cosas y le digo, vea, esto es, entienda, esto no es soplar y hacer botellas. Reformar a profundidad el IES, transparentar los cálculos actuariales. Y eso es lo que no hicieron. Lo que no hicieron en el gobierno fue justamente transparentar los cálculos actuariales, porque se fueron por la más barata, que era incrementar el universo de gente que va a la seguridad social sin hacer cálculos actuariales. Por eso es que reventó el seguro y no habían hospitales donde actuar y tuvieron que derivar pacientes a los hospitales y clínicas privadas. Recuperar la universidad pública y el programa de becas al exterior. Ya hicieron un buen programa de becas en el exterior, pero tienen que también pensar, vinieron los becados y no tienen trabajo. Porque todo tiene que calzar en un proyecto, ya tenemos becados. Pero esto no camina de la mano con el desarrollo económico del Ecuador, y no me refiero al desarrollo público, sino al desarrollo también privado. No hay trabajo para los que vinieron graduados. Luego, la proscripción de las cláusulas abusivas de arbitraje. Me parece correctísimo. Pero señora Luisa González, los contratos firmados con transnacionales en el gobierno de Correa fueron firmados con cláusulas de arbitraje. Entonces pregúnteles a ellos. Entonces diga, no repetir lo que hicimos de someternos al arbitraje. Eso debería decir. El tema de desaparecer, volver a crear el Ministerio de Justicia. Ministerio de Justicia en un ejecutivo. ¿Qué tiene que ver un Ministerio de Justicia en un ejecutivo? La justicia es una función diferente al ejecutivo. Y en la justicia no debería existir. Esta es una forma de vender un mensaje de que están haciendo justicia de la función ejecutiva. Esto no tiene sentido crearlo. Más bien es en el Ministerio de Justicia donde se perdieron, por ejemplo, el informe del perito Mesa. Entonces, ¿qué gran cosa se obtuvo con ese Ministerio de Justicia? La Corte Constitucional de Correa es importante porque se quejan de la manipulación de la justicia. A ver. ¿Por qué se dio la manipulación de la justicia? Porque la Corte Constitucional, que fue electa en el periodo de Correa y que fue defenestrada por Trujillo, esa Corte Constitucional, que deberíamos tener la lista a la mano para ver los que no actuaron como debían actuar, se dieron el lujo de que pase los días que debían ellos pronunciarse y no se pronunciaron. Eso es lo que se llamó el dictamen ficto o ficticio. No hubo pronunciamiento, por lo tanto, al no pronunciarse, facilitaron la convocatoria a la consulta popular para que se nombre el Consejo Transitorio de Trujillo. Ellos fueron los causantes y alcahuetes de que exista el Consejo de Trujillo, y el Consejo de Trujillo permitió el asalto a las funciones del Estado y a los órganos de control. ¿Quién lo hizo? La Corte Constitucional, que fue nombrada en el periodo de Correa. Díganlo de frente, esta gente nos falló, esta gente hizo lo que le dio la gana. Entonces, es importante verlo. Esto que lo voy a decir es grave porque esto ya lo dijo Correa en algún momento. Él dijo que las coimas no perjudican a la contratación porque son parte de lo que la empresa prevé dar. No, pero si no da, eso hay que restarle del monto de la contratación. Y entonces, ¿cómo Luisa González plantea? Promover legislación para regular los lobbies, transparentando su incidencia política. Entonces, regular los lobbies es legalizar
el ovitaje, y el ovitaje es legalizar las coimas. Entonces, ¿qué? No lee ella lo que le mandan a que apruebe. Fortalecer la transparencia del sistema de contratación pública, deroguen la ley de alianza público-privadas, que fue dictada en el 2015, que fue una forma de bypassear la contratación pública para llevar la relación con las transnacionales por un sistema de contratación diferente del sistema de contratación pública. Impulsar un proceso reconstituyente para reinstitucionar el país del fraude del referéndum constitucional de Lenín Moreno y las arbitrariedades del Trujillato. Las arbitrariedades del Trujillato. Se necesita una nueva constitución, pero no solamente para esto, sino para corregir una cantidad de cosas en esa constitución que le hicieron al apuro. En especial, lo que dijo Correa. Correa, cuando recibe el proyecto de constitución, dice: la constitución contiene barbaridades. Y esas barbaridades fueron las que aprobaron. Y esa es palabra de Correa, no es palabra mía. Si están troles por ahí hablando, cállense la boca y primero investiguen. Entonces, se aprobó esa constitución que contenía barbaridades. ¿Y cuáles eran las barbaridades? Muchas, entre otras lo que llamó Correa el infantilismo ecológico y el infantilismo indígena. Y de esto está plagado el plan de gobierno de Luisa González. Nuevamente aparece el infantilismo ecológico y aparece el tema del infantilismo indígena.